información sobre ciertos evangelios, sobre los libros de la Biblia que estamos leyendo. Ok, esta, como es una Biblia de estudio, abarca muchísima más información referente a quién escribió el libro, en qué época lo escribió, cuáles son las palabras clave que podemos encontrar en el libro. Ok, me refiero a eso. El primer evangelio es Mateo. Y bueno, los evangelios se encuentran en el Nuevo Testamento. Hay mucha información sobre qué pasó en ese lapso de el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y es que hubo un periodo de silencio en el cual Dios no habló nuevamente a su pueblo, a sus profetas. Ok. El Nuevo Testamento, el primer evangelio y el libro con el que comienza el Nuevo Testamento es el libro de Mateo. Te voy a dar cierta información sobre este libro, como el autor, que fue el apóstol Mateo, es el autor de este libro. La fecha de escritura es cerca del año 60 después de Cristo. Los destinatarios es dirigido principalmente a los judíos. El propósito es que Mateo demuestra que Jesús de Nazaret es el Mesías de la profecía judía. Y el tema clave es que Mateo revela a Jesús como el Mesías ungido por Dios, el Rey de los judíos. La palabra clave es el cumplimiento y el reino de Dios. Los personajes que vamos a poder ver en este evangelio es Jesús, María, José, Juan el Bautista, los discípulos, los líderes religiosos judíos y Pilato. Y los temas, los capítulos están divididos por capítulos, que es el nacimiento de Jesús, la tentación de Jesús, el sermón del monte de Jesús, los milagros y las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, la decapitación de Juan el Bautista, el poder de Jesús sobre las fuerzas naturales y enfermedades. Jesús revela sus futuros sufrimientos y su gloria, los principios del reino de Dios, la entrada triunfal, las parábolas y las profecías, la denuncia de los líderes religiosos. Jesús habla sobre hechos futuros, traición, arresto, juicio, crucifixión, resurrección y ascenso. Son los temas que abarca el Evangelio de Mateo. Quiero hacer énfasis en algo importante y por lo cual tenemos que tener mucho cuidado, reverencia a leer la Biblia. La Biblia no es cualquier libro. Si tú lo deseas, si tú tienes la fe para creerlo, la Biblia puede cambiar tu vida completamente, porque es palabra viva, palabra que si tú permites que esta se vivifique en ti, vas a ver muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Tenemos que aprender a leerla con la ayuda del Espíritu Santo, orando antes de
Jesús viene de la raíz de David, del rey David. No sé si has escuchado hablar del rey David, el escritor de la mayoría de los salmos. Y nos habla que como aprendemos de qué raíz, los abuelos, bisabuelos de Jesús, de qué familia, de qué linaje viene Jesús. Entonces David fue un rey muy importante, Salomón también, que es su hijo. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Como desde tiempos muy antiguos llegamos a quien era José, ¿verdad? Que forman parte fundamental de la historia. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando habla de la palabra conoció, no la conoció, o sea, no intimó con María hasta que ella se alivió, porque dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero, y le puso por nombre Jesús. El capítulo número 2 lleva por título La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad
corazón, en su mente, y aún como testimonio reflejaban todo lo contrario. Y Juan sabía que eran un nido de víboras porque solamente llegaban a los bautismos que él realizaba por morbo, para ver qué estaba haciendo, para ver cómo lo hacía, por morbo y no por un arrepentimiento genuino, sino, vuelvo a repetir, por curiosidad, por chisme. No llegaban con el corazón que tenían que llegar a ese lugar, sino con todas las intenciones incorrectas completamente. Por lo que Juan se expresa de una forma, tal vez podríamos decir un poco fuerte, pero me imagino que Juan, al estar haciendo lo correcto, lo que agrada a Dios, conociendo la verdad, siendo guiados por la verdad, al ver al ver esta escena donde llegaban a ver por morbo, por chisme, por curiosidad, sabiendo que ellos se paraban en las sinagogas para enseñar. La sinagoga es como el centro de reunión, la iglesia en ese tiempo, para enseñar una cosa, para guiar a la gente a una cosa que ellos no practicaban. Por eso se expresa de esta forma tan dura, podríamos decirlo, y termina diciendo: así como el árbol que no da fruto será echado al fuego, así también nosotros. Toda aquella persona que se vuelve a Cristo, que profesa la fe, algo que tiene que marcar su camino son los frutos. Nosotros hemos sido llamados a dar frutos. Dice la palabra del Señor, que probablemente más adelante lo leamos, que por nuestros frutos nos conocerían. Esto quiere decir que probablemente la gente no crea en ti, no cree en lo que tú hables, no cree en tu cambio. Sin embargo, las personas, al ver tu testimonio, tu cambio, no por palabra, no porque se los cuentes, sino porque lo ven, han visto tu cambio, han visto tu forma de hablar, de comportarte, han visto tu forma de hacer cosas, de llevar tu vida diferente, y de, sobre todo, dar frutos en la palabra, dar frutos en la iglesia, dar frutos en Cristo. Esto va a reflejar que realmente Jesucristo está en tu corazón y que tú has nacido de nuevo. Entonces, algo importante que tenemos que hacer nosotros es ser un árbol cargado de frutos. Que es un fruto en el ministerio, en la iglesia? Bueno, un fruto puede ser desde que nosotros comenzamos a servir. Desde que nosotros comenzamos a servir en la iglesia, comenzamos a tener algún cargo en la iglesia, este ya es nuestro primer fruto. El ganar almas para Jesús, predicándoles la palabra, eso es otro fruto. El otro fruto, cuando tú comienzas a predicar, cuando comienzas a compartir el evangelio en la iglesia,
posición o creer que somos mejores que otros, pero sin embargo Jesús, en este versículo, Jesús, que era Jesús 100% Dios y 100% hombre, nos enseña que él fue obediente y se sometió aún a Juan, que era el que tenía la autoridad en ese momento. Juan le dijo: yo no, o sea, porque quieres que yo te bautice, tú eres el que me tiene que bautizar a mí, yo soy el que tiene que aprender de ti, no tú de mí. Mas Jesús le dijo: así es como conviene, respetando en ese momento la autoridad, la posición que tenía Juan. Él se sometió. Entonces nos enseña humildad, obediencia. Eso es lo que nos enseña, humildad y obediencia hacia las jerarquías